la actividad de esta tarde, que es la segunda conferencia dentro de un ciclo que ha organizado la sección de Ciencia y Sociedad del Ateneo, que lleva por título Ágora. Como sabéis, el Ágora era el espacio que solía haber en la ciudad de Estado griega, donde aparte de los comerciantes, los artesanos, allí se congregaban muchos ciudadanos para discutir pues, los temas que les preocupaban, que les interesaban. Bueno, el ciclo este Ágora está coordinado por Emilio Amparo, que hoy también ejerce de conferenciante, y el objetivo, realmente pensar el objetivo es de los olvidos, pero yo lo voy a interpretar de alguna manera, es tratar de discutir las posibles relaciones que haya entre dos mundos que aparentemente no sé si son, o al menos lo hacemos, que sean muy distintos entre sí, como el mundo científico por una parte y el artístico o humanístico por otra. Bueno, pues de alguna manera lo que quisiéramos esta tarde sería que el Ateneo se convirtiera en un ágora donde discutir pues, las relaciones entre, las posibles relaciones entre ciencia y el mundo artístico. El ciclo consta de 3 conferencias, como digo, esta es la segunda. La primera se celebró hace aproximadamente un mes y medio. La dictó la investigadora Matilde Barón, investigadora de la Estación Experimental de Zaidí, como sabéis, organismo dependiente del Consejo sobre Investigaciones Científicas, y llevó por título Las plantas, un vivero de arte. Aparte de interesantísima la charla, pues Matilde es una mujer que comunica muy bien. Que es el caso también, como ahora comprobaréis, de mí. Los que no los conocéis, que me imagino que son muy pocos los que hay aquí que no lo ven. Bien. Entonces, la segunda conferencia es la de hoy, que como sabéis va de astronomía y literatura, y la tercera conferencia la dictará una investigadora de la Complutense de Madrid, la Universidad Complutense, que hablará sobre, si me equivoco, mensajeros celestes. En el medioevo, va a hablar de los cometas. Los cometas en la Edad Media, entre la ciencia, el arte y el mito. Que será el próximo martes. Realmente la conferencia de hoy, como algunos de nosotros se lo aquí, la debimos celebrar hace ya unos 20 días, pero el día que hacía en Granada, más el horror en el que todavía estamos, bueno, todavía estamos, ¿no? Pero entonces era más reciente de las trágicas inundaciones de Valencia, nos llevó a pensar en suspender la actividad. Bueno, pues eso, como os decía, el conferenciante de hoy es Emilio Alfaro. Vuelvo a repetir, me parece que hay poca gente que no lo conozca, pero bueno, de todas formas, que Emilio es físico de formación y astrofísico de profesión. Trabaja todavía en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, salvo algún tesis doctoral que la hizo en Suiza, en Basilea, y un periodo de un año que pasó en Boston University como profesor visitante. El resto del tiempo ha estado en Cádiz, la Universidad de Cádiz 6 años y el resto en Granada. Muy bien. Emilio, pues, se ha dedicado a eso, a la astrofísica.
ha dirigido un grupo de grupo estelar. Sistema estelar. Sistema De los de La terminología me cuesta un poco de trabajo. Y he visto algunos de los artículos que publicáis y me parecen totalmente esotéricos. Por la terminología que se era la intención. me ha recordado a los inmunólogos. Porque todo es sigla y... Pero mal. Bueno, pues dirigía ese grupo, que había sido director de su departamento, el Departamento de Astronomía y Estructura Galáctica. Y bueno, yo no voy a hablar para nada de su vida profesional como astrofísico. Bueno, también en un tiempo estuve en la presidencia de la Sociedad Española de Astronomía, etc. Pero bueno, que Emilio no está aquí por eso, sino porque Emilio, en el mejor concepto de la palabra, es una persona curiosa. Emilio no es el típico científico recluido en su laboratorio, sino que Emilio es una de las personas que piensa que la ciencia es algo de la sociedad, es algo que nos pertenece a todos. Lo que algunos científicos, algunos filósofos de la ciencia llaman que la ciencia es un procomún. Con esa palabra se trata de describir algo que todos podemos admitir fácilmente, como que hay algunas cosas que no deben ser de nadie, deben ser de todos. Como el aire que respiramos, los fondos marinos, nuestra lengua, nuestra cultura, el paisaje, es decir, eso debe ser algo de la sociedad. Bueno, pues si eso es un bien de la sociedad, Emilio es de los científicos que piensan que una labor del científico es devolverle a la sociedad o comunicar con la sociedad eso, su trabajo, qué hace, por qué lo hace, qué beneficios puede reportar a la sociedad su trabajo, etc. De alguna manera, con la divulgación, de lo que se pretende es incorporar la ciencia a lo que llamamos la cultura ciudadana. Es decir, que no la cultura ciudadana deje de ser exclusivamente haber leído mucho o conocer mucha literatura, mucha poesía. Hay muchos aspectos que también debemos considerar como cultura. Bueno, entonces un poco Emilio, como os digo, está aquí por eso. Porque, y vamos, prueba del interés que él tiene por divulgar lo que hace, es pues un poco el currículum que tiene en actividades divulgativas. Emilio, por ejemplo, bueno, no voy a citar todas porque no tiene mucho sentido, pero sí deciros, por ejemplo, que Emilio organizó, pues, antes de la pandemia, 6 u 8 años ya, dos actividades deportivas aquí en Ateneo. Ah, sí, 2 ciclos en el Ateneo organicé justamente, oye, en 2000. Yo creo que fue en 2009-2010, estaba Juan Castilla de presidente. Uno sobre los orígenes del universo y otro sobre la luz, el color y la visión. Emilio está muy implicado en actividades de divulgación de todo tipo. Por ejemplo, fue director de la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía. También participó en algún proyecto de divulgación para estudiantes de secundaria. Sí, en Artisa se organizó en el instituto. Aparte de eso, Emilio tiene muchas colaboraciones en medios de difusión, pues que van desde El País, el diario.es, ha participado en muchos blogs, tiene muchos vídeos que están al alcance de todos, están en YouTube, etc.
Bueno, pues esta y otras historias más, yo creo que justifica el hecho de que hace unos pocos meses Emilio fuera distinguido con el premio que se denomina Premio Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación en su versión de divulgación científica. Me parece un premio merecido, cosa que algunas veces no he pensado lo mismo, de otra cuestión. Pero bueno, bueno pues entonces se supone que yo debería hablar algo de lo que habla Emilio, pero que me parece mucho más interesante que tú trates de convencerme Parte menos por de amor, yo vaya yo a convencer a alguien. de que, bueno, pues la frontera entre la ciencia y el arte no es tan nítida, en este caso entre la astronomía y la literatura, porque en el fondo son dos intentos, dos formas que tiene el hombre, entendido como de explicar un poco la vida, ¿no? El medio que nos rodea. Y más que dos historias incompatibles, yo creo que son más bien dos cuestiones complementarias. Pues de eso se trata la conferencia. Como siempre, después de la charla de Emilio, tendremos un espacio para discutir en el sentido sajón de la palabra sobre los temas que, o sea, que Emilio cuando quiera. Pues muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Bueno, yo estoy aquí porque efectivamente me gusta mucho hablar y hubo un momento en el que el Consejo Superior de Investigación Científica, estaba yo tan tranquilo en mi despacho, me llama y yo, por lo cual yo había hecho ya muchísimas actividades de divulgación, ¿no? Pero un día me llama y me dice, "Oye, esto aparte de ciencia, ¿qué sabes hacer?". Claro, yo de pronto me salió absolutamente nada de interés por lo que hace todas las personas humanas. Claro, me di cuenta de que demostraba una falta de atractivo que me quedaba ahí. Y entonces se me ocurrió ya decir, bueno, soy lector-relator. Es decir, yo leo y lo comento con los amigos, a ser posible con una botella de vino y charlamos y eso es lo que, digamos, forma parte, por decirlo así, más representativo de lo que yo puedo hacer. Y contra todo pronóstico me dijeron, pues mira, habla de eso, habla de lo que lees y habla de astronomía. Y así salió en 2012 la primera idea de hacer algo de, digamos, literatura y astronomía. ¿No? Fue un poco a petición, ¿no? A petición y casi, como ya digo, obligado por la circunstancia. Eso, bueno, cuando mira estas cosas, después que hay en Internet. En Internet hay millones de gente que se dedican a esto. ¿Sí? Que si uno pone astronomía y literatura, le salen páginas por doquier. Que si en algún momento se me hubiera ocurrido pensar que esto era original, se me quitó en aproximadamente 10 segundos. No solamente hay muchísima gente que hace esto, sino además que escriben muchísimo. Por lo cual olvidé perfectamente Internet y dije, bueno, voy a intentar hacer yo algo propio. Voy a intentar crear unos nodos que yo considero que son interesantes en esto y sobre todo buscar unas interconexiones. Y esto liga un poco con lo que antes comentaba Emilio y lo que le daba el nombre de Ágora bueno, a este ciclo de conferencias, a este ciclo de encuentros, ¿no? Que es la idea de, ¿podemos comprender mejor el universo desde las humanidades o desde la ciencia? O digamos, si el universo es el mismo, ¿qué significan estos dos enfoques? Esta es una idea que empezó a surgir a finales del siglo XX, bueno, en el último tercio del siglo XX, ¿no? Hubo una serie de pensadores que dijeron, a lo mejor muchos de los problemas que no sabemos solucionar es que estamos dando dos enfoques tan diferentes que, digamos, siempre estamos dejando fuera el global de eso que queremos estudiar, que es nuestro propio universo. Bueno, entonces, en las humanidades y las ciencias ha habido ya
muchísimos encuentros en el sentido de intentar ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Y en particular yo voy a intentar daros alguna pequeña idea de en qué nos diferenciamos y en qué, digamos, nos parecemos. Con el ánimo después de poner una serie de ejemplos con respecto a ese esquema que yo me hice por primera vez para conectar esas dos actividades mías, mi afición a la literatura y mi profesión de actor. Hay una persona que es John Bainesville que establece esta frase que a mí me parece bastante interesante y que la publicó la revista Science en el 3 de julio de 1998, ¿no? Que es la que dice: este es el proyecto en que todos los artistas están embarcados. Atrapar la realidad mundana con tan intensa pasión y atento escrutinio que ésta se transforme en algo rico y extraño, sin perder su solidez e impasibilidad. ¿Hay alguna diferencia con el proyecto científico? Es decir, visto desde esta perspectiva, que nos la da más bien un humanista, un literato, está perfectamente descrito y abarca lo que podría ser el objetivo de cualquier ciencia. El atrapar la realidad del mundo con pasión y escrutinio, de tal forma que lo transforme en algo rico y extraño sin perder su solidez e impasibilidad. Creo que efectivamente si nos elevamos un poquito, el objetivo empieza a ser bastante similar entre lo que es ciencia y lo que sería literatura. Pero es que él también plantea en ese artículo un desideratum que me parece bastante interesante y que obviamente en ello es donde estamos. Es difícil ahora mismo encontrar, por decirlo así, un único camino para que esa visión global se nos parezca. Pero él dice, probablemente pronto, en el siguiente milenio, se refería a este milenio en el que ya hemos entrado en el siglo XXI, veremos nuevamente el mundo con una mirada fresca e ignorante. Yo creo que ignorante debería decir más bien ingenua. Ya no como un amasijo de átomos, ni como una motita que gira en una inimaginable y oscura inmensidad, ni tampoco como aquella canica azul y blanca que fotografiaron los primeros viajeros a la Luna, sino como nuestro hogar, cotidiano y bien conocido. Esto es, como el mundo del que tratan la ciencia y el arte, incluso cuando emplean sus formas aparentemente más trascendentes. Cuando dice formas aparentemente más trascendentes, imagino que quiere decir sus formas aparentemente más duras y más separadas entre sí. Es decir, queríamos convertir la idea que tiene este señor es que efectivamente el mundo se puede estudiar desde todas estas formas y nos daría una única imagen de ese habitáculo donde estamos y donde nos gustaría, digamos, conocerlo desde un punto de vista más abierto. Bien, otro de los temas que también se han diferenciado siempre es que las humanidades, por decirlo así, trataban con la belleza y la ciencia, pues, era algo que les, digamos que les venía grande o que no se trataba en absoluto, ¿no? Esto, uno se pregunta entonces, ¿hay belleza en ciencia? Obviamente sí. Lo único que pasa es que también hay que abrir un poco la mente y encontrar cuáles son los principales aspectos de lo que llamamos belleza en ciencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, esto que os pongo aquí es una expresión matemática que cualquiera que haya estudiado primero de carrera de matemáticas sabe que es cierta, ¿no? E elevado a 2pi i, siendo i el número imaginario igual a. Esta fórmula es una preciosidad. Si os fijáis bien, incluye números fundamentales, incluye números trascendentes, incluye números irracionales, incluye el número imaginario, incluye los dos primeros números naturales. Es decir, es de una belleza tremenda, algo que además de una utilidad enorme. La utilizamos en un montón de problemas cotidianamente. ¿De acuerdo? Se la debemos a Gauss. En cambio, esto, pues, a lo mejor para mucha gente no le resulta realmente anodino e incluso aburrido. Obviamente, como cualquier tipo de sensibilidad frente a la belleza,
Uno tiene que entrenarse, uno tiene que formarse. Alguien que no lee no va a ser sensible a un escrito de Joyce. Uno ha tenido que, evidentemente, formarse, educarse en lo que es un tipo de sensibilidad. Después te podrá gustar una cosa u otra. Pues en matemática también. Uno tendría también en ciencias que educarse en unos aspectos que le permitieran ampliar su sensibilidad a captar este tipo de fenómenos como este que encontramos, ¿no? Porque yo pongo aquí como así. ¿De acuerdo? Y después está otro tema también interesante, que es el de lo bello significa también lo verdadero. Es decir, si algo es bello, eso está implicando también, por decirlo entre comillas, la belleza interior, la verdad de esa persona. No necesariamente en ciencia, no necesariamente en ciencia. En ciencia tenemos un principio que es, no bien que he cambiado un poco la fórmula anterior para que me incluyera algo que era menos concisa, pero me mete más información. Me mete, por ejemplo, la información del cero. Cero es una de las ideas fundamentales en matemáticas que no entró hasta tarde, hasta el medioevo en nuestra cultura occidental y que obviamente es un concepto difícil de captar de una manera. Es decir, si a ti te dicen, ¿cuántas veces has ido a Nueva York? Ninguna. No se te ocurre decir cero. Es decir, algo que no has hecho nunca, algo que no contiene nada, era difícil asignarle una descripción objetiva como puede ser la de un número. Entonces hubo que, digamos, llegar a través precisamente de las matemáticas, ¿no? Nosotros en física, en ciencia, en realidad, tenemos algo que se llama la navaja de Ockham. La ha utilizado todo el mundo a lo largo de la historia. Se habla de que en realidad fue del medioevo, de Ockham, en el siglo XIII, pero en realidad en Aristóteles ya se puede ver que existe exactamente más o menos la misma idea, ¿no? Sino que, digamos, si de algo hay muchas teorías. La más simple, la que utilice menos axiomas y la que utilice, digamos, menos conceptos, esa es la que consideremos la mejor. Siempre y cuando no tengamos nada por la que podamos comprobar esas teorías y rechazarlas o no conforme si la naturaleza. Bueno, pero estos, desgraciadamente, y esto lo he discutido muchas veces con la persona que está ahí, con Rafa, es un tema que está utilizándose mucho en la nueva física cuántica. El tema de la belleza y el tema de la navaja. Cuando no tenemos todavía experimentos con los que se puedan confrontar algunas de las teorías, que estamos desarrollando. Y se están empezando a considerar ese concepto de belleza y verdad. Cuando nos podemos pegar un batacazo bastante grande, sí, pues seguimos por ahí. Y no tenemos los experimentos con los que verdaderamente poder contrastar esas teorías que son bellas y concisas y que aplicando la navaja de Ockham podemos considerar que también sean verdad. Bien, esto pasa, digamos, entonces la literatura y la astronomía se pueden considerar un poco como lo que Lelutier ya definió en aquella canción del Rey Enamorado, ¿no? Donde decía, el poder, el trono María. Al fin y al cabo, el trono lo quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos los más sublimes y los más perversos. En cambio, a María la quiero para... Caramba, qué coincidencia. Pues efectivamente yo creo que el caso de la ciencia y la literatura, la astronomía y la literatura pueden jugar exactamente el mismo papel. Los dos los queremos para conocer el mundo. Los dos los queremos para captar esa belleza del mundo y para entenderlo cada vez mejor. Efectivamente hay una coincidencia entre la manera de conocer el mundo a través de la ciencia y la manera de conocer el mundo a través de la. Y aquí lo que voy a poner es un intento de mestizaje de estas dos diferentes aproximaciones. El esquema que me hice en aquel momento, que era el año 2012, es este que veis aquí. Los científicos siempre nos reímos unos de los otros cuando no sabemos qué hacer, hacemos taxonomía.
Sí, no tienes ni idea de cómo abordar un problema, tienes un montón de datos y no sabes esto cómo va. O sea, los voy a ordenar en cajitas, cada uno a ver si encuentro una conexión entre esta cajita y otra y ya por ahí empezamos un poco a trabajar. Pues así empecé yo, ¿no? Pero lo primero fue clásicos y astronomía. En particular ese tema lo dividí entre cosmología de los clásicos, ¿sí? Qué ideas sobre la formación del mundo podíamos encontrar en los clásicos, el cielo como paisaje literario, es decir, no pongo el cielo como poesía, sino alguien que utiliza el cielo, la descripción del cielo, de la misma forma para decir, para que alguien utiliza el paisaje geográfico para decirte que está en Suiza y que no está en el desierto del Sahara. Es decir, alguien que está utilizando el paisaje celeste para indicarte, para darte una información. ¿De acuerdo? No es que diga que le canta la luna o que le canta el sol, no, pero está utilizando precisamente para darnos una información, para hacernos una descripción. Y después trato el tema de la poesía y astronomía. Estos dos otros puntos, que ahí más o menos me quedaré, pero trataré los otros dos puntos, que son astrónomos y literatos, literatos y astrónomos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Astrónomos que han hecho literatura y buena literatura, y literatos que han hablado sobre astronomía o sobre la profesión, o sobre, digamos, teorías astronómicas, pero que tampoco es que hayan utilizado no ni a la luna, ni a los cometas, ni nada para sus poesías, sino que han hablado de ese concepto que es ser astrónomo, o de ese concepto que es la astronomía, o de alguna teoría física o teoría astronómica especial y completa. ¿De acuerdo? Y por último, este es un tema que me gustaría, digamos, desarrollar a lo largo de mi vida, que es la comunicación científica como literatura. A lo largo de mi vida he tenido que leer muchísimos artículos, con todos los que nos hemos dedicado a este tema. Entonces, algunas veces me he encontrado pura y verdadera literatura en los artículos. Algo que de momento has dicho, esto está bien hecho, esto está bien expresado y esta persona está aquí, a lo mejor está defendiendo una teoría que yo creo que él sabe que está muriéndose, que ya no puede más. Caso, bueno, pues yo Mariano y aquí él lo conoce perfectamente, el caso de Alan Sandage. Alan Sandage escribía muy bien. Y sabiendo incluso que la teoría que ya estaba defendiendo tenía sus días contados, esa especie de canto del cisne es una maravilla de la escritura científica. Bien, pues empezamos. Claro, si hemos dicho los clásicos y astronomía, ¿qué entendemos por lo que es un clásico? Esto también, en realidad, a lo largo de la literatura podemos encontrar infinitas, no, innumerables, vamos a decir, definiciones de qué es un clásico. Obviamente no hay una definición operativa, porque si no todo el mundo escribiría un clásico, sería una cosa bastante fácil de hacer. Pero a mí me encanta Borges y me encanta esta de Borges, ¿no? Que dice, clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con precioso fervor y con una misteriosa lealtad. Una definición que me parece fantástica de lo que puede ser un clásico, ¿no? Y es sobre este tipo de libros los que he cogido precisamente para desarrollar un poco. Bueno, ¿cuál es la primera y más extendida cosmogonía del mundo occidental? Pues nos la encontramos en el libro de Génesis. Los primeros 3 versículos del Génesis, que forman a su vez el primer libro del libro por excelencia, que es la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Esto tiene algunos aspectos extremadamente interesantes, como que, por ejemplo, la luz no fue lo primero que se creó. Se creó primero, o sea, la luz venía en el tercer versículo, en el tercer paso. En esa cosmogonía, en esta manera de que Dios nos creó este universo, hay una serie de concomitancias con la mejor teoría o la teoría más aceptada que hoy en día tenemos para la formación de nuestro universo. Una de ellas es que tuvo un principio. Es decir,
En este momento hubo un momento, o sea, hubo un instante en el que Dios dijo, hágase los cielos y la tierra. Y se hicieron. Antes no había cielo ni tierra. Bueno, eso ocurre también con nuestra teoría del Big Bang. Big Bang, en el momento en que nace el Big Bang, es cuando nace el espacio y el tiempo. Fijaos bien, que no es que nazcan en un escenario, como muchas veces pensamos, que el universo nace en un escenario previo. No, el Big Bang crea el escenario, el espacio y el tiempo. Es donde efectivamente se crean. ¿Qué pasó antes? No es científico, no es científico, no podemos plantear esa pregunta. Bueno, y otra cosa interesante, la luz fue después. Y eso es un poco lo que se ve en este modelo de la cosmología actual, donde, bueno, aquí lo que veis es, en este eje, es el eje del tiempo, ¿de acuerdo? Y ese círculo serían las dos coordenadas espaciales. En un momento tenemos una singularidad, esas fluctuaciones cuánticas, un fenómeno casi mágico que es la inflación, donde en un breve espacio de tiempo, por decirlo así, el espacio físico crece muchísimo, que es cuando esa línea blanca que veis aquí, que de pronto fijaos bien cómo crece el espacio-tiempo. Enorme. En muy poco tiempo el espacio ha crecido muchísimo. ¿De acuerdo? Aquí es donde se produce lo de la radiación cósmica de microondas, y viene una edad en la que, digamos, se denomina la edad oscura, y hasta que no nacen las primeras estrellas, no tenemos, digamos, la luz. Es una especie de concordancia o concomitancia temporal, o por lo menos ordenada, con respecto a la temporal. Bueno, pero de esto hablaremos el día 17 más. Mariano Moll, que nos presenta su libro. Bien, fijaos bien, la Biblia ya tenía esa teoría así cosmogónica, pero después tuvimos eh, una escolástica. Hasta el medioevo y hasta entrado el Renacimiento, la manera en la que entendíamos el mundo y la manera en que, digamos, organizamos nuestro saber, estaban digamos, puestas en común con o sea, toda la base fuerte del cristianismo, aunque la escolástica abarcaba también la religión judía y la religión musulmana, los que estudiaron los escolásticos, o sea, se llamaba escolástica, digamos, el tipo de conocimiento, y donde principalmente la filosofía de Aristóteles, su filosofía natural y la manera en la que se creó el universo y se estudiaba el universo, sobre todo cómo estaban organizados los astros, el mundo, en una serie de esferas, es lo que estudiaba la astronomía. Era, digamos, la visión de Aristóteles. Bueno, Dante Alighieri, como sabéis, es lo mismo que en Francia y en España empezaron a crearse las lenguas romances, ¿no? A través de los cantares de Roland, la chanson de Roland, o el cantar de Miotti, y las cantigas de Santa María. Se empezaron a crear el romance. Fue precisamente la comedia de Dante Alighieri, una de las primeras, no fue la primera, en la que ya se empezó a utilizar, se cambió también del latín, que cambió al italiano, a un nuevo idioma. Y la Divina Comedia es la poesía, digamos, más larga y más duradera, más duradera también en el tiempo, en el sentido de clásico, para explicarnos cuál es el modelo del universo de Aristóteles. Él, como ya sabéis, él hace un viaje a través de los tres núcleos fundamentales, por decirlo así, núcleos fundamentales de la religión cristiana, que eran el purgatorio, el infierno y el paraíso. Claro, a esos tres sitios, que eran tres conceptos extremadamente, digamos, potentes en un cristianismo medieval, se intentó buscar un lugar geográfico. Y ese lugar geográfico ya, digamos, se utilizó la idea de cómo era el universo de Aristóteles para colocar. Y es lo que hace todo un viaje a través de esos tres lugares,
pero que lo hace también en el espacio físico y en el espacio conceptual de la cosmogonía, del entendimiento del universo de la creación. Y en un momento determinado, cuando ya acaba de salir del purgatorio y se ven ya los cielos, se ve ya el lugar donde el empíreo, donde está Dios con su corte de ángeles, él ya va con Beatriz, la primera parte, al viaje lo hace con Virgilio, acompañado de Virgilio, pero al infierno va con Virgilio, pero posteriormente ya al purgatorio va con Beatriz, y cuando ya miran el cielo le dice, y a ella yo. Si el mundo se asentase, a ella yo significa que a ella yo le dije, si el mundo se asentase con el orden que veo en estas ruedas, saciado estaría yo con lo propuesto. Pero el mundo sensible nos permite ver esas ruedas tanto más divinas cuanto del centro se hallan más remotas. Bueno, el, el universo cristiano estaba formado por la Tierra. La Tierra tenía en su interior el infierno y en el polo norte el purgatorio. Estaban conectados, ¿vale? La Tierra era la base de los 4 elementos que conformaban el mundo aristotélico, la sustancia aristotélica. Después estaba el agua, después estaba el aire y por último estaba el fuego. Eso eran también círculos que rodeaban a la Tierra. Y posteriormente venían los siete planetas, incluyendo el Sol y la Luna, venían posteriormente la esfera de las estrellas fijas, aunque ya, incluso con Aristóteles ya se sabía que había una precesión, que por lo tanto había un movimiento pequeño de ese firmamento. Y por último estaba el motor inmóvil, la esfera que movía a todas las demás. Y en el caso del cristianismo, ese motor inmóvil era el empíreo donde vivía Dios con su corte de ángeles y de donde el amor de Dios era el que movía al resto de las esferas que estaban por ahí. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Fijaos bien en esta geometría. Esta es la Tierra, ahí en el polo norte, ahí se ve el imperio del agua, y ahí estaría el purgatorio, y ya hacia arriba, por encima, es donde se observaba ya el paraíso. Aquí está el infierno. Había unas conexiones interesantísimas y Lucifer habitaba justamente en el centro de la Tierra. Era también algo que representaba mucho de la física de Aristóteles, el hecho de que pusiéramos a Lucifer justamente en el centro. Y ahí es donde ya se ven los diferentes círculos. Y como bien, estos van más asociados a dónde están situados los bienaventurados. Y los bienaventurados también tienen su distancia a Dios. Conforme tú más cerca estás de Dios, digamos, más premiado estás porque has sido mejor en tu vida. Y aquí veis, bueno, aquí cerca del primer motor están los coros angélicos, pues los espíritus triunfantes, los espíritus contemplativos, los dirigentes y espíritus justos, mártires y espíritus militares, teólogos, filósofos y espíritus sabios, que llaman por el sol, cuarto bajo el medio, los espíritus amantes, espíritus activos y líderes ilustres, y espíritus débiles e inconstantes andarían por la luna, de lo que sería cada uno que se coloque donde considere oportuno. Pero lo más interesante también de aquí es que este modelo duró hasta el Renacimiento, en 1493 hay una estampa, que es esta de aquí, del cosmos cristianizado, se llama de la Crónica de Nuremberg, de 1493. Esto es una especie de enciclopedia de Hermann Scherer, que quizás fue la última enciclopedia escolástica, ¿no? Fue un poco ya el canto del cisne, ya habíamos entrado directamente al Renacimiento y todas estas cosas. Lo que es precioso es la figura, porque aquí no lo veis, pero aquí está un Dios todopoderoso, un pantocrator, y lo que se observan aquí son los diferentes tipos de ángeles. ¿Acordáis de que ángeles, dominaciones, tronos, potestades, querubines? Pues efectivamente estos también están en orden y son los que acompañan a Dios en ese lugar en el que se encuentra, ¿no? Bien, entonces, también como la literatura ha servido también para plasmar las grandes cosmogonías
tanto una que era completamente teocrática como otra que ya era filosófica, la de Aristóteles, ¿no? Ya formaba un cuerpo teórico que fundamentaba todos los estudios, todos los conocimientos de la Edad Media. Bien, y seguimos con esto. Uno de los obras que mejor ha plasmado, por lo menos de lo que yo he leído, el cielo, un ejemplo de cielo como paisaje literario, es la Odisea. En la Odisea, en Homero, en el canto quinto, podemos ver cómo Calixto, una ninfa, ¿de acuerdo?, que vivía más o menos en una isla cerca de las columnas de Hércules, cerca del estrecho de Gibraltar, pues Odiseo Ulises ha tenido uno de sus múltiples naufragios, ha aparecido ahí por la isla y ella se enamora de Ulises y mediante encantamiento lo tiene allí durante 7 años. Tiene hasta hijos con él y tal, pero para él está como en una nube y le parecían que tenía 7 días. Y él insistía en que quería volver a Ítaca, que seguía enamorada de Penélope, quería volver a Ítaca, irse para allá. Entonces Atenea intercede frente a Zeus para que Calixto significa en griego la que esconde, pues que lo dejara libre. Entonces en el canto quinto se lee esto. Con aquel dulce viento, Ulises divino desplegó su vela. Porque le dio una barca. O sea, Zeus le dijo, oye, dale una barca y dile además por dónde tiene que ir para su casa, o sea, que darle también el rumbo, ¿no? Dice, Ulises divino desplegó su vela. Sentado, rigió con destreza el timón. No bajaba a sus ojos el sueño. Velaba a las Pléyades vuelto, al boyero de ocaso tardío y a la osa, a que otros dan el nombre del carro y que gira sin dejar su lugar al acecho de Orión. Solo ella, de entre todos los astros, no baja a bañarse al océano. La divina entre diosas Caliso dejó dicho a Ulises que arrumbase llevándola siempre a su izquierda. Bueno, si consideramos que esto se escribió en el siglo VII antes de Cristo y que estamos en la columna, estamos en el estrecho de Gibraltar, esta descripción solamente corresponde a 1 hora y un día del año. Ulises salió al amanecer de el día 2 de junio del 650. 650 a.C. o 700 a.C. nos da el porqué, claro. Es decir, solo hay una hora y un día al año en el cual eso que está impuesto, que vea la playa al ponerse, el carro tal, el otro a la izquierda. Lo que a mí me resulta verdaderamente sorprendente es que cuando Homero escribió esto, o Homero contaba eso a sus oyentes, esa gente lo entendía. Los griegos, cientos de años, tenían una idea del cielo donde esto no les resultaba. Yo he tenido que ir a un programa del ordenador que se llama Stellarium, y que es lo que sea aficionado sabe que lo puede poner, o sea, hay una serie de cosas para ver qué día era. Pero para muchos ya diría, hombre, eso nada más que se ve en verano aquí. Eso, no, bueno, al amanecer, eso no se puede ver en otra época. Efectivamente, eso ya estaba ahí. Y es una utilización del cielo como un paisaje literario, pero que te hace una descripción. Es como si te describen el monte de la Alhambra o como si te describieran la jungla del Amazonas. Están describiendo un cielo que sí tiene una realidad física, ¿no? Bien, pues seguimos. Ahora, los poemas didácticos. Estos fueron la primera gran utilización de la interacción entre astronomía y literatura. Bueno, hay muchos poemas didácticos, muchísimos, a lo largo de la historia, pero como ya digo, los primeros empezaron por los griegos y se habrán perdido muchísimo. Pero uno quizás de los que se han conservado, aunque con imperfecciones, y que nos ha llegado a nosotros, es uno maravilloso, que es el de Rerum Natura de Lucrecia. Si tenéis oportunidad y si no lo habéis leído, os recomiendo un libro de alta divulgación, está escrito por un chico de Harvard, que se llama El Estío, donde cuenta
la historia de este libro y de sus peripecias a lo largo de la humanidad, ¿no? De su paso. Terreno Natura es un poema que además está en los exámetros latinos bastante bien definidos y tal, que, como su nombre indica, significa de la naturaleza de las cosas, de la esencia de las cosas. Y es la teoría epicúrea del mundo, una teoría que está principalmente su ciencia sentada en el atomismo, la que nos describe en esos campos. Es yo digo, una maravilla de leer, incluso aunque uno no esté metido ni en la física ni en la astronomía, porque es un verdadero y absoluto poema. Un poema. Y de este hablaremos ahora. Y también otro es muy interesante. Digo que estos son dos interesantes porque tienen una carga ideológica estos dos poemas tremendos. De Rerum Natura, de hecho, bueno, Lucrecio, pero los libros de Epicúreo fueron los únicos libros que Juliano, cuando después de que viniera el cristianismo con Constantino, y digamos el paganismo se acabara, y todo eso, cuando Juliano volvió al paganismo, los únicos libros que no se volvieron a copiar fueron los de Epicúreo. ¿Cuál es la idea fundamental de Epicúreo? Epicúreo no dice que los dioses no existan. Dice, los dioses existen, pero ellos van a su aire, por decirlo de alguna manera, ellos tienen su pandilla, el resto nos tenemos que aviar nosotros mismos. Los dioses no están para meterse aquí. Ellos tienen su historia y los hombres tenemos aquí que... Esta idea la cogió Giordano Bruno. Giordano Bruno, y yo creo que fue una de las causas por las cuales lo quemaron en la plaza. Es decir, Giordano Bruno además lo cuenta de una forma muy graciosa, ¿no? Porque él dice, vamos a ver, bueno, los dioses nos han dado un libro sagrado, no nos olvidemos que era religioso, pero ese libro sagrado no es para que conozcamos a la naturaleza, ese libro sagrado lo que nos dice es cómo nos debemos de comportar en el mundo. Pero si queremos conocer el mundo, nos tendremos que estudiar nosotros mismos. Nos tendremos que poner a trabajar para conocer eso. Esta era una teoría que ya provenía también de una visión epicúrea de ese universo. Bueno, pues me encanta que la edición que yo tengo de Rerum Natura es una edición muy barata, salió de estos libros que se vendían en los kioscos por no hay menos, y tiene un prólogo de García Calvo. Y el prólogo de García Calvo, pues ya sabéis cómo era, pues podéis imaginar, ¿no? Dice, tienes, lector, entre las manos medios para irte acercando a la lectura de una obra singular y casi solitaria en tu literatura. Lo uno por ser el gran ejemplo de poesía impura, de épica científica, que nos ha llegado entero, aunque con algunos desperfectos de los antiguos, y con el que tampoco entre los modernos vas a hallar nada comparable, y menos con tal poder de ritmo, de sintaxis o de imagen. Lo otro, por ser la única exposición cerrada y completa de un sistema científico, una física total que tenemos de los antiguos. Y en fin, y sobre todo, por ser las dos cosas mismas. Y he cogido esta, que es la reputación de Heráclito, que era, bueno, cantidad de filósofos griegos consideraban que el universo provenía o del agua, o de la tierra, o de tal, ¿no? Entonces Heráclito consideraba que el agua venía que todo el universo se había creado a partir del fuego. Y él refutaba, en el Rerum Natura, Lucrecio, y decía, por esta razón, los que creyeron que el fuego era el origen de las cosas, en un error grosero incurrido. Esta opinión Heráclito defiende como primer caudillo, celebrado por su oscuro lenguaje entre los griegos superficiales, más que por los sabios que buscan la verdad. Porque los necios aman y admiran más lo que está envuelto en misteriosos dentro. Tu oreja suavemente puede ser herida y embelesada con gracioso ritmo, y el dulce halago a la verdad prefiere. Heráclito pregunta, ¿de qué modo podrían existir tan varias cosas si del fuego purísimo?
Sí, Carl, y voy un poco más rápido, es un personaje curioso. Es un militar, ingeniero, un ilustrado, un afrancesado, que jugó un importante papel en el siglo XIX. Por supuesto, estuvo en las Cortes de Cádiz de 1812, en la Constitución, pero después, claro, cuando fue incluso ministro en el trienio liberal, pero cuando después vinieron pues, los científicos de San Luis, pues tuvo que exiliarse y se murió finalmente. Pero él hacía un poema bastante interesante, que también, quizás no sea desde el punto de vista poético y desde el punto de vista literario una gran maravilla, pero sí era un intento de que la educación fuera al pueblo y fuera a todo aquel que pudiera leerlo, ¿no? Y dice, estas son las verdades demostradas en la ciencia astronómica fundada y las que pueden derivarse de él. El decir que se leen las estrellas y los años escasos o abundantes serán, si habrá salud o enfermedades y otras mil cosas a estas semejantes, deben ser refutadas necedades con que a gente sencilla e ignorante embaucar pretenden los pedazos. Ya, hacía un caso. Frente a la astrología, hacía completamente un... Bien, ya estamos terminando y tenemos dos poetas, ¿vale? En realidad, esto lo he puesto como un físico, un astrónomo que se convirtió en poeta. Este es un astrónomo que se convirtió en poeta por un... Este era marxista, Ernesto Sábato era marxista, y Ernesto Sábato pues, era un materialista, claro, que estudió física cuántica. Llegó un momento en el que la física cuántica, eran los tiempos que se estaba también desarrollando la física cuántica. En la época de Marx, la física era mecánica principalmente, todavía la electricidad no estaba, es decir, la física era materia y movimiento. El hecho de que en un momento determinado este hombre tuviera que aceptar que la materia era una función de onda y que el electrón le llevó, él lo comenta, es decir, que no es algo que, digamos, se desprende de algún geógrafo de que diga, ah, pues yo interpreto que Ernesto Sábato se fue. Y dijo, mira, esta física no me interesa. O sea, una física en la que el electrón es una función de onda, en vez de ser una partícula, yo no lo puedo, digamos, de esta manera tal, no. Un chico digamos, tuvo varias estancias en Cambridge, traducía muy bien del inglés, hizo traducciones de libros tanto de física como de divulgación de la física, de George Gamow y tal. Trabajó en el Observatorio de La Plata, en Argentina, y de pronto pues, se dedicó a lo que le gustaba, que era escribir poesía, y, digamos, abandonó esa física que ya no le reportaba unos grandes beneficios. Dice, y tiene esta poesía a mí me encanta, que es de su libro sobre héroes y tumbas de un ejemplo de sentido. Tal vez a nuestra muerte el alma emigra, a una hormiga, a un árbol, a un tigre de bengala, mientras nuestro cuerpo se digrega entre gusanos y se filtra en la tierra sin memoria, para ascender luego por los tallos y las hojas y convertirse en heliotropo y después en alimento del ganado, y así en sangre anónima y zoológica en esqueleto, en excremento. Claro que era materialista, ¿no? Se podía ver perfectamente en su poesía de la sangre, ¿no? Y este es un poeta, como todos sabéis, un Walt Whitman, un poeta del 19 americano, un poeta de las praderas, una especie de hombre pues, era, que vivía, por decirlo así, un ermitaño, libre, que dice que cuenta que pues, fue a una ciudad y había un astrónomo dando una conferencia. Se fue y dice, cuando escuché al doctor astrónomo, cuando me presentaron en columnas las pruebas y guarismos, cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, sumar y dividir, cuando escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, de pronto me sentí inexplicablemente anciano, hasta que me escabullí de mi asiento y me fui a caminar solo, en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato, en silencio perfecto a la... Claro que el bueno de Wall se tuvo que aburrir muchísimo en esa conferencia y no le gustó absolutamente nada. Y tiene además el derecho a decir esto, es decir, si nos ponemos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, con la revolución industrial llegando a Norteamérica, Norteamérica tenía unas cuantas ciudades en el este, donde
digamos, esa industrialización, había, por decirlo así, civilizado, en el sentido que le damos ahora a la civilización y a las ciudades, y el resto era una inmensa pradera, ¿no? Donde había un cielo maravilloso y había, pues, húmedo y místico aire nocturno donde uno podía sentir. Él asocia la astronomía a ese mundo industrializado, claro, que efectivamente no tiene que elegir, pero le dan a elegir entre las praderas, vivir allí o vivir en una ciudad industrializada con tranvías, yo no me imagino a ellos yendo de Negrín, con fango, hecho un asco, o a colmar la razón. Lo único que pasa es que eso no es tan cierto. ¿Eh? Y yo lo que pienso es que el conocimiento, o sea, eh, el conocimiento del cielo, como digo aquí, su estudio e interpretación en términos científicos es una de las tareas más gratificantes, estimulantes y libres con las que uno puede comprometerse. Contemplar la belleza de los cielos es un maravilloso disfrute, eso es cierto. Adentrarse en su naturaleza y comprensión es algo adictivo y una vez aprobado, nunca podrás abandonar. Gracias. Bueno, yo antes Las 8. justo, antes de empezar el coloquio me gustaría decir que se me ha olvidado mencionar quizá el proyecto de Emilio más importante en términos de divulgación, que es un ciclo de conferencias que lleva organizando 28 años. 28. 28 28 años. años en el Instituto de Astrofísica, que lleva el título de conferencia nuclear y que se celebra todos los jueves últimos de mes. El curso académico. ¿Perdón? Del curso académico. No, no, Bien, no bien, lo sí, celebramos. Julio, agosto y septiembre no celebramos. Bueno, y diciembre tampoco. No, diciembre sí, lo adelantamos. Ah, mira, No, bien. el último, claro, el último mes cae la Navidad y lo ponemos más. Bien. Es un ciclo muy interesante, quizás no sea un ciclo divulgativo así a nivel general, pero cualquier persona con una cultura mediana le puede interesar mucho. Y además, visitar el instituto es un sitio muy bonito, tiene un salón de actos precioso y yo que os invito a que vayáis para el mundo de Bueno, pues dicho esto, abrimos un signo de discusión. Eh, y cualquiera de los presentes está abierto. Yo, Abierto. una pregunta. Cuando hablabas de Lucrecio y hablabas que está basado en el atomismo aristotélico, ¿puedes explicar lo que es el atomismo de Demócrito? Es el atomismo de Demócrito. O sea, efectivamente, bueno, Demócrito es uno de los representantes del atomismo, hubo más, pero efectivamente el atomismo era la idea de que la sustancia de la que estaban hechos los cuerpos era, por decirlo de alguna manera, eh, representativa de cada cuerpo. Es decir, me explico, uno podía ir dividiendo el cuerpo en trozos cada vez más pequeños, con el problema de esto, imagínate, te cortamos la mitad, te volvemos a cortar la mitad, te volvemos a cortar la mitad, te volvemos a cortar la mitad. Cuando quede una parte, la más pequeña ya e indivisible, que sea representativa de Javier, eso sería un átomo. Esa era la idea que tenían los atomistas griegos. Es decir, algo cuando tú rompías. O bien, esto también tenía un interesante punto de vista, o sea, nos daba un interesante punto de vista respecto al concepto del límite que después hemos dado y a la paradoja de Aquiles y tal, ¿no? Es decir, no puedes cortar al infinito. Hay un momento en el que ya si divide, ya no será el átomo de esa persona, ya se habrá roto. Ellos no llegaban hasta esa historia, esto por decirlo así, es pensamiento posterior, pero esa sería la idea de átomo. No tiene nada que ver con la idea de átomo de ahora, ¿no? Para nosotros ahora mismo el átomo es todavía representativo de un elemento químico
¿de acuerdo? Porque está definido por su número atómico y por su masa, caso de los isótopos, pero hoy en día ya sabemos que podemos coger el núcleo, dividirlo todavía entre sus partes y llegar a esa, ahora mismo, el átomo casi serían los quarks. Una parte ya casi completamente indivisible, hasta donde hemos llegado los físicos teóricos. Ha llegado desde mi punto de negociación. Otra pregunta entonces. Bien, acción. Yo te agradezco, Tú mantienes viva te agradezco tremendamente las referencias literarias que haces de la astronomía, porque yo nunca había pensado en que la Divina Comedia no la he leído, por supuesto, ni Revelación, pero me da ganas de leerlo, no todo esto. Los ejemplos que tomas, de todas maneras, pertenecen, digamos, a la gran literatura, que llega a muy poca gente. Entonces, la ciencia ficción, la buena ciencia ficción basada en astronomía, ¿qué valoración te merece? ¿Piensas que eso ayuda a combatir la astrología y las supersticiones o estamos otra vez en el mare magnum de que se mezcla creencia y ciencia en toda esta literatura? Yo creo que, vamos, yo creo que la literatura de ciencia ficción, como todo, es literatura. Puede ser una literatura popular, por lo menos empezó siendo una literatura popular, una literatura de una poesía, ¿no? Pero tiene obras de arte dentro de ella. O sea, tiene obras de una altísima, desde mi punto de vista, de una altísima calidad literaria. Por otro lado, tiene algunas que son una tontería, lo que dicen, es decir, yo me puedo inventar cualquier cosa porque todo me vale dentro de lo que sería ese mundo de ciencia ficción. No tengo ninguna cortapisa ni ninguna construcción previa, pero a mí me gusta aquella gente que funciona dándote primero las pistas de lo que allí está ocurriendo y no te las van cambiando por el camino, ¿no? Pero yo creo que la ciencia ficción es literatura, no es la literatura de los clásicos, y yo me quería meter en la literatura de los clásicos precisamente por eso que decía Borges, porque eso es a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, porque decía Borges, que no está la frase de eso. Aunque, es decir, los hombres han elegido, ¿no?, por una decisión completamente arbitraria, que esos son los libros clásicos. Y después dicen, y esto puede cambiar. Y efectivamente es verdad que cada vez podemos quitar de los clásicos conocidos algunos e ir metiendo a clásicos nuevos. Que no, está claro que sí. Joyce, Dublínez es un clásico, pero evidentemente no es la Biblia, ¿no? Ni es la Divina Comedia. Pero sí, la Divina Comedia yo te la recomiendo, porque y además viéndola con esta idea, puedes darte o sea, puede uno leerla con muchísimo más entretenimiento. Menchu estaba mucho. Vamos a ver, gracias por la conferencia, como siempre, muy interesante y muy fluida. Bueno, yo pregunto una cosa, que no hay una pregunta realmente a esto, tengo un par de cosillas. Esto tú nos has relatado de una manera magnífica el asunto del cielo o el conocimiento del universo, que es una de las preguntas que todavía en algunos puntos queda en conocer, y el mundo occidental. Entonces, no quiero decir que tengas que saber de todo. ¿Sabes algo? O hay cosas similares, por ejemplo, en otras culturas, por ejemplo, la japonesa, la china, me figuro, o la árabe, ¿no? Pues porque siempre, bueno, la naturaleza ignota, vamos a llamarle así, cuanto más lejos, más proclive a la poesía, a la literatura, a la imaginación, a la filosofía. ¿Conoces algo? No quiero decir que lo tengas que conocer, porque ya conoces bastante, pero pregunto si tienes alguna noción Sí, de cómo el universo ha siempre interesado a las distintas civilizaciones, desde los tiempos remotos. no las conozco bien. Es decir, por ejemplo, no no, conozco la china ni conozco la japonesa bien. Las de más lejanas asiáticas no las conozco. La árabe tiene muchas connotaciones similares a la nuestra porque tanto la judía como esta provienen del mismo libro, ¿no? Entonces, las cosmogonías son muy similares.
pues los tratamientos que se le pueden dar a pequeños detalles pueden ser diferentes, pero la idea fundamental Aunque siempre ha sido un objeto. es muy curioso y hay un premio Nobel de origen árabe, un premio Nobel de física de origen árabe, que escribió un artículo, a mí me resultó extremadamente interesante, que era en tiempo de Kepler, o sea, en el siglo XVII, sí, en el siglo XVII, la 16-17, los grandes observatorios musulmanes eran de la misma categoría o mejores que los occidentales. Por eso, fue a raíz de ahí, a raíz de, podríamos llamar, y cuando en un sitio la ciencia empezó a coger carrera y en otro sitio la ciencia se fue. Él daba una explicación que no la recuerdo. También yo pensé, bueno, esta es una explicación, es plausible, pero puede haber 4 o 5 más que pueden concluir como otras, ¿no? Es decir, ¿por qué se desarrolló más la ciencia en el mundo protestante que aquí? ¿Eso tiene algo que ver, precisamente eso, ideológicamente o no? Tiene que ver directamente ya con la economía, tiene que ver, o sea, no lo sé, no sabría decirte la razón. Pero sí es cierto que durante muchísimo tiempo fuimos juntos los tres, por lo menos los musulmanes, los cristianos y los judíos, ¿no? Y ya he leído algo de otras cosmogonías, pero más bien teocráticas. No sé si tienen algún filósofo tipo Aristóteles, donde te pueda dar una filosofía natural donde te explique esa formación. Ten en cuenta que Grecia fue algo singularísimo. O sea, Grecia tampoco se lo explica a nadie, ¿no? Tú ponte a pensar que en Grecia comían exactamente lo mismo que en Judea. Y uno les da por crear una religión, ¿no? Y darle copia a todos los vecinos, y otros, en cambio, comiendo lo mismo, pues efectivamente te crean la filosofía, la preciencia y una literatura fascinante. ¿Por qué pasan estas cosas? Miles de libros ya escritos sobre qué pasó, por qué pasó los griegos, ¿qué pasó allí? Para que siquiera. Entonces, ahí te digo, te puedo llegar mucho. No, yo no voy más lejos. Era una reflexión. Sí, sí, sí. Claro, no está expresado en términos cristianos, ¿no? Entonces, Claro, a ver, nosotros es cierto que todo el tenemos. mundo es divino, ¿no? Y la prueba es cómo la religión es realmente, en cierto punto, es contra del pensamiento. Hay una ideologización en casi todo lo que hacemos. No está claro. Claro. Entonces, dos pequeños comentarios. Uno, que a lo que habláis ahora, ¿no? De hecho, es un precio. Decía que detrás de cada ignorancia hay una divinidad. Creo que eso, en cambio, salió hasta decía, Detrás de detrás de cada ignorancia hay una divinidad. Claro. Y el pastor Balzac, en el XIX, decía que detrás de cada ignorancia hay una agencia. Bueno, yo quería decir que yo de los chinos conozco poco, de los hindúes tampoco conozco, pero ellos establecen en su cosmogonía un principio que significa, o quiere significar, que todo aquello que es posible que se produzca, que ocurra, acaba por ocurrir. Con lo cual, la conclusión inmediata es que el universo tiene una duración infinita. Porque las posibilidades de la naturaleza, imaginaros, hoy estamos los que estamos, mañana uno menos, al día siguiente dos más. Entonces es infinita las posibilidades y si todas han de ocurrir, el tiempo es infinito. Quiero hacer otro pequeño comentario, si me permitís, sobre la ciencia ficción. Creo que el nombre no está, conozco poco, pero me parece que el nombre no está bien puesto, ciencia ficción, porque ellos no ficcionan sobre ciencia, ficcionan sobre tecnología y consecuencias de la ciencia. Yo conozco muy poco de ciencia ficción, pero no conozco ninguna novela que haya inventado una teoría física sobre la cual monta su argumento. Al contrario, utilizan agujeros de gusano, inteligentemente, en mi opinión, como en la película Interstellar, o el gran Julio Verne, que va a la luna, va bajo 20.000 leguas bajo el agua, hace cosas maravillosas que todavía son el futuro, pero no de la ciencia. La ciencia que utiliza él es la de Newton y la de Galileo, la que tiene a mano. Por eso digo que quizás, dicho eso, sobre el tema, me ha dejado un poco descolocado, la verdad. O sea, me han enseñado cosas que yo no conocía y que, bueno, tengo que recolocar, ¿no?
sobre todo este esquema. Yo siempre he pensado, sigo pensando, que la ciencia como actitud, como actividad, a final de cuentas, como punto de llegada y por lo tanto de volver a partir, son la constatación de lo que predice y la verificación experimental con todas las condiciones. Ahí reside su belleza, obviamente su verdad objetiva, con las comillas que queráis, y que se puede expresar más o menos bien. Y ahí entramos en el campo de la literatura como expresión, pero que la belleza de la ciencia reside en que al final un señor que predice por un razonamiento basado en sus formulaciones que tiene que haber una radiación a 3 grados de temperatura absoluta en el universo y luego, por azar o como sea, se descubre que existe, yo no veo más belleza posible en el mundo, sinceramente. Eso como digamos, que el soporte literario de la ciencia, claro que sí, la hace llegar mejor y más bonita, pero la belleza está en la propia ciencia, en mi opinión. Lo de la literatura es diferente. Los ejemplos que has puesto claramente nos muestran cómo hacen una maravillosa literatura utilizando elementos de la ciencia, de la astronomía. Mira por dónde estoy estos días releyendo la Odisea. Y esta mañana me ha tocado el canto 5. Y he pensado, ya, pues lo sabes, ¿no? O sea, es decir, una casualidad de la vida, ¿no? He pensado, tengo que mirar en qué época del año, pero por lo que yo digo, esto debe ser verano. Pero tengo que mirarlo, mira por dónde. Entonces, ellos hacen uso. Quiero decir que yo no acabo de ir, por eso hablo de descoloque, no acabo de ver todavía, serán mis limitaciones, obviamente, ese paralelo, esa simetría entre literatura y ciencia. Yo veo la literatura una creación extraordinaria en la que nos complacemos mucho de aquí a diario, pero no veo la simetría entre los dos campos. A la hora de abordar el conocimiento de lo que nos rodea, creo que son armas diferentes y con objetivos finalmente diferentes. Otra cosa que logramos armonizarlos a posteriori. Hablo de que por eso me ha descolocado. Yo, Mariano, bueno, perdona que te responda. Yo creo que ahora mismo uno puede encontrar, y si uno, como tú bien has hecho en tu posición clara, más diferencia que sí. Pero por eso te digo que intentaba ponerme un espacio más por encima. Bien, estamos de acuerdo, yo creo que un científico lo que pretende es intentar comprender el universo. Y después, digamos, intentar comprender el universo siguiendo las reglas del método científico. Sea lo que sea eso, estamos todos de acuerdo que por lo menos hay un espacio que llamamos método científico y que es el que aplicamos todos los que hacemos ciencia. Con eso hay también, como tú bien has dicho, hay cosas que en la propia práctica de esa ciencia ya te alegra, ya te conmueve, ya te impresiona. Einstein lo decía, lo que más me impresiona del universo es que haya leyes físicas que lo regulan y que yo pueda acceder a ellas, yo pueda, estudiando, pueda aprenderlas, ¿no? Eso es verdaderamente quizás de lo más sorprendente. Pero también es verdad que hay muchos literatos o muchos artistas, vamos a poner por el caso de Van Gogh como una de las pinturas, ¿no? En que ellos te dan una idea del mundo en el cual intentan también explicártelo, pero con unos sentimientos que no son tanto la razón como las emociones. Y yo lo que planteaba aquí como una hipótesis de partida es que no sería malo que tanto emociones son sin cargarnos de ninguna manera el método científico y lo que sería, por decirlo así, el marchamo ese de calidad, podríamos quizás tener un mundo, o, ¿cómo diría yo?, mejor entendido. A mí, por lo menos, tú ya me conoces desde hace muchos años, adoro la diversión. Es decir, entonces, a mí una de las cosas que me proporciona la literatura y la ciencia, y de las que por las cuales siento por las dos debilidades, es que me divierte muchísimo. Entonces, ese grado, digamos, de mientras llegamos, a ver si lo entendemos, nos vamos divirtiendo, quizás lo que vamos.
Y a mí me ha llamado la atención la cuestión del tipo paisaje, ¿no? Digamos, aparece en el comentario a propósito de la Odisea y luego aparece otra vez lo del Walt Whitman, ¿no? Y me llama la atención el hecho de que, digamos, uno se puede acercar al cielo como paisaje, o se puede acercar científicamente, o se puede acercar voluntariamente, etcétera, pero de una forma o de otra, hasta hace siglos y medio, era un conocimiento común. O sea, cuando el libro habla de que en ese canto, creo que era el canto quinto, se dan unas coordenadas y dice que los lectores pudieran entenderlo, es posible que no afinaran tanto el día o la hora, pero tenían una cierta idea de lo que se estaba hablando, es porque había un conocimiento común. Y es porque el cielo era un paisaje para todo el mundo. Pues la gente miraba para arriba de noche y veía el cielo. Algo así hay también en Quijote, hay una conversación entre Sancho y Don Quijote, y es precisamente Sancho. Quiero decir que todo el mundo tenía un conocimiento, aunque fuera rudimentario, del cielo. En cambio, curiosamente, en el texto de Walt Whitman, cuando Walt Whitman sale aburrido de esa conferencia de astronomía, lo único que se repite es una referencia muy genérica a ver las estrellas en el cielo. Si alguien hoy saliera aburrido de la conferencia de Emilio, cosa difícil, porque es difícil aburrirse cuando uno escucha a Emilio, no diría, me fui a mirar el cielo, porque eso ha desaparecido completamente de la cultura general de prácticamente todo el mundo, y yo diría, incluidos los astrónomos. Yo creo que hay muchos astrónomos que el cielo como paisaje, no lo sé, te pregunto, no lo conocen. No lo conocen. Digamos, porque es algo que en nuestra cultura ha desaparecido por la iluminación eléctrica. Y me gustaría saber, digamos, como un acercamiento que te propongo, el cielo como paisaje en la cultura general, ni siquiera en la alta cultura literaria, sino en la cultura general. La gente miraba al cielo y lo entendía a su manera, y luego lo interpretaba a lo mejor cosmológicamente, pero entre el teólogo, vamos, los incas, los cristianos, los chinos, por irnos a sitios que desconocemos, entre el teólogo que interpretaba y el que lo oía, había una conexión. Le estaba hablando de algo que él conocía. Ahora, cuando los astrónomos hablan del cielo, le está hablando a gente que no sabemos nada. O sea, prácticamente del cielo no sabemos nada. ¿No? Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Es decir, a mí mi abuela me enseñó desde una azotea de Sevilla por primera vez la Vía Láctea diciéndome ese es el Camino de Santiago, ¿no? Y tenía yo 5 años, y desde el puro centro de Sevilla, al lado del Corte Inglés del Duque, en verano te sobaba la azotea y veías la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque las bombillas estaban a 4 metros allí puestas sobre el suelo, y era una bombilla amarillenta con una especie de yelmo de mambrino puesto ahí encima de la esto. O sea, eso no alumbraba. O sea, lo que era la polución lumínica, eso era ciencia ficción. Polución lumínica, a ver si vemos algo, no nos caemos. Era la idea. Entonces, tú tenías un conocimiento del cielo, incluso en ciudades grandes. Eso se aprendió. Lo que sí es verdad es que, por lo menos los astrónomos de mi edad, todavía íbamos a observar a los observatorios. Los observatorios estaban localizados en sitios bonitos. Y cuando tú salías por la noche a fumar tu cigarro o a descansar un poquito y tal, tú veías ese cielo, y ese cielo te maravillaba. En mi caso, la belleza del cielo me vino a través de la física. Físico y en astronomía, y de siendo astrónomo yo conocí la belleza del cielo. Cuento una anécdota divertida que pasó con un astrónomo americano que era lo que se decía que era Don Palafollar, auténtico y genuino. Digo, el hombre ya. A lo invitaron a la inauguración de los telescopios de Canarias. Vinieron no sé cuántos reyes y tal. No, el profesor Egen.
y entonces se murieron. ¿No? Y le llega un periodista intentando caerle simpático, profesor Reagan, una noche, que estaba ahí tomando una cerveza alrededor de los telescopios, y le dice, profesor Reagan, ¿me puede usted hablar sobre esa estrella que vemos ahí? El profesor Reagan lo mira y le dice, eso se lo pregunto a usted a un Boy Scout. Efectivamente, un poco ahora mismo la idea que tenemos los astrónomos es que tú vas a dar unas coordenadas y lo que se ve alrededor de la estrella que tú buscas, pues pasar por ahí lo que tú quieras, ¿no? O sea, que en realidad ya ni vas a los observatorios. Claro, pero ya ni vas muchas veces porque ni te dejan. Que si tú ahí no te dan tiempo, yo te digo yo, en Alma, que está en un desierto precioso en el que tú quieres ir, y te han dado tiempo para que tú observes en esto después de pelearte con los referees, con la gente que te están, que te tienen que aceptar que ese proyecto vale, te dice, oye, que quiero ir. Y dice, pues espérate, depende de qué cola estés, te vamos a dejar venir o no. ¿Sabes? Porque ellos lo que te mandan ya después los datos y directamente a la torre. Tienes que decir qué es lo que quieres, explicarle muy bien todo lo que quieres, pero tú no vas aquí. No vas allí normalmente. O te dicen, bueno, para eso usted y lo que sea. ¿No? En fin, me refiero a que hoy en día es difícil ir a un observatorio. Una cosa que ya incluso para los astrónomos. Pero los astrónomos tienen los astrónomos aficionados. Y los astrónomos aficionados sí son gente que se conocen en el cielo perfectamente. Y sí es verdad que yo he notado a lo largo de mi carrera que los astrónomos aficionados tienen un plus, tienen algo más a la hora de estudiar el cielo, ¿sabes? Porque lo aman, verdad que le tienen cariño, le tienen una. Después podrán ser más buenos o más malos, pero lo quieren. Bueno, bueno, yo estoy un poco colada ajena porque estoy entre científicos y yo me pertenezco. Esto me interesa. A ver, Emilio, gracias por la conferencia, porque a mí me resultó también muy subjetiva, muy sugerente. Bueno, me han llamado la atención varias cosas. Pero yo quisiera señalar dos, y en eso ligaría también con la intervención de Mariano, ¿verdad? Mira, una de las cosas que me llamaba la atención es la relación entre la verdad y la verdad, que se puede poner en solfa hasta cierto punto, depende de lo que se entienda por belleza. Por ejemplo, para un griego, eso absolutamente, vamos, eso sería algo de lo que no se puede dudar. La belleza y la verdad estarían unidas. Luego ya con el pensamiento cristiano las cosas cambian, porque la belleza está unida a lo sensible y entonces va de otra manera. Fíjate que además, incluso en los saludos, por ejemplo, nosotros no decimos buenos días, pero en italiano y en griego se dice bello día, calinera, calipera. Y aquí solamente utilizamos bello y bueno cuando nos referimos a una persona. Una buena persona es una bella persona. Pero la belleza, que para un griego está completamente unida, sobre todo en Platón, la belleza quizá estaríamos de acuerdo en unirla si por belleza no entendiéramos la bella apariencia, sí, sino la armonía, el orden en el caos. Porque en cierto modo eso es lo que ellos piensan. O sea, toda cosmogonía supone un orden también, y también la elegancia. Aunque con la navaja de Occam, aunque se llega a extender un poco la idea de que una teoría es tanto más elegante cuanto con una mayor economía de hipótesis es capaz de explicar un mayor número de cosas. Luego, volviendo un poco y por hacer una broma también, eso estaba tan unido que si te gusta también divertirte con estas cosas, Nietzsche tiene en El crepúsculo de los ídolos un capítulo que se llama El problema de Sócrates. El problema de Sócrates, que es maravilloso, es cortísimo, pero vamos, es de una agudeza y de una. Entonces, en un momento determinado, llega a decir: Sócrates era feo. Sócrates era feo. Dice, y eso, para un griego, era casi una refutación. Pero bueno, eso porque la belleza, eso es un poco la cosa. Pero la belleza es la armonía, tiene que ver también con eso, con la elegancia, no solamente con la bella apariencia, sino con el introducir un orden en un caos. Y ahora iría a otra cosa. Yo creo que la literatura y la ciencia, yo no sé hasta qué punto pueden tener objetivos distintos
Lo que sí creo es que tienen un origen idéntico, o muy parecido. Mira, cuando explico filosofía, por ejemplo, en realidad, Bernard, que es un autor francés, seguramente conocéis, tiene un libro que se llama Mito y Pensamiento de la Grecia Antigua, donde pone de relieve hasta qué punto la teoría de Síodo, que era un poema, como la teoría de Síodo, que era un poema antiquísimo, pues en realidad coincide hasta casi en el detalle con el poema de Parménides, que es una de las primeras obras de filosofía donde la filosofía y la física se dan la mano, que se trata de explicar el mundo. Lo que pasa es que yo creo que tenemos una memoria un poco desagradecida. La filosofía procede del mito y la ciencia de la filosofía. Pero la filosofía tiene que desmarcarse del mito para, bueno, pues para singularizarse. Y la ciencia también. Y lo que tenemos que ser capaces es de establecer una... Yo creo que hay un libro por ahí, Rafa, yo creo que tú lo conoces muy bien, alguna vez lo hemos hablado. ¿Cómo se llama el antiguo? ¿Cómo se llamaba? El director del Museo de las Ciencias de Barcelona. ¿Cómo? Wagenberg, exactamente. Jorge Wagenberg tiene un libro sobre eso que es muy interesante, donde pone de relieve hasta qué punto la filosofía, el arte y la ciencia están unidos. No tenemos que ser conscientes. Primero el mito, luego la filosofía, luego la ciencia. No. Pueden y deben convivir, porque tienen un origen común. Luego, eso tampoco, eso sería otra cuestión, ¿no? Y probablemente tienen también un objetivo común. El medio no. El cómo es diferente. Eso sí es verdad. El método es diferente. Y tiene un comentario a muchas de las cosas, bueno, hay muchas cosas que me sugieren, muchas más también, pero quería comentarte esas dos cosas sobre la verdad y el arte, sobre la verdad y la belleza, y sobre la ciencia y la literatura. No, yo ahí también yo creo que algunas veces lo hemos hablado. Estoy de acuerdo contigo en el que ahora mismo, o sea, por decirlo de alguna manera, hay conocimientos de moda. Claro, de moda, es decir, las sociedades crean cuál es una jerarquía de conocimiento, ¿no? Que antes el mito fue el primero, después de la filosofía, después para entender el mundo la filosofía natural, pues vino lo que ya fue la ciencia con la apoteosis del 16 y el 17, del 17 y del 18, ¿bueno? O sea, y ahora tenemos la técnica, un poco comparando con lo que decía Mariano también de la ciencia. Fijaos bien que a mí cuando me dicen, vivimos en un mundo cada vez más científico, y vivimos en un mundo cada vez más tecnológico. Es decir, tenemos la tecnología al alcance de la mano. Toda la tecnología. Lo que tenemos aquí es el culmen. Esto es tremendo. Pero ¿hay alguien que sepa siquiera algún mecanismo por lo que funciona esto? ¿En qué principio se basa alguna de las cosas que podemos hacer con ellos? Siquiera se lo ha preguntado. El señor Miranda sabe. El señor Miranda lo sabe. Bueno, entonces lo que venía a decir es que ahora la tecnología es la reina de la ¿verdad? Esta es la reina de la ciencia. Y la ciencia se está quedando como le pasó a la filosofía energética. Se está quedando para gente que no tiene nada que hacer. Que se pueden preguntar muchísimas cosas acerca de esto, bueno, pues, si encuentran a alguien que se las pague, pues estupendo, ¿no? Pero, estoy exagerando, pero lo que de verdad todo el mundo va a lograr, no es saber cómo están pasando las cosas, sino que me las hagan más pronto, más rápido y ahora. Pero la tecnología también tiene una base científica. Tiene una base científica, pero es ella la que Si no sabe. hay ciencia, no hay tecnología, por tanto, el huevo y la gallina. Bueno, si te fijas bien, no necesariamente. La tecnología puede empezar a desarrollarse sobre base puramente tecnológica y en cierta manera es lo que está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, la denominada, no sé si hay aquí algún otro matemático, las redes neuronales, las tan famosas redes neuronales, no implican ningún cuerpo teórico verdaderamente importante. La informática en general. La informática en general, es decir, entonces tú en cambio estás llegando a conocimientos
a través no de la explicación de unas relaciones causales, como estábamos con la ciencia, donde tú intentabas que entre esto y esto había unas conexiones que probabas en cada caso. No, eso ya no está pasando. Hay muchísimas cosas en las que tú determinas, bueno, por poner un ejemplo, las estrellas. Ahora mismo tú dices, bueno, le damos un montón de estrellas que sabemos qué temperatura, qué propiedades tienen, cuatro propiedades que tienen. A un ordenador le decimos que hemos mirado sus colores en esto, qué luz emiten en este color, qué luz emiten en este otro, qué luz emiten en este otro y tal. Vale, le decimos lo que sabemos y él nos hace ahí una red neuronal y nos dice, si yo ahora le meto una que no conozco, qué propiedades tiene, le meto los colores y me dice, pues tiene tal color. Pero no está metiendo física. Es como si yo ahora mismo dijera, no, Menchu, no está metiendo física, es como si yo ahora mismo dijera, ¿qué le digo yo? Esta persona, Conchita, pues Conchita es de tal carácter y tal otro carácter, ¿por qué? Porque las gafas y el chaleco son los mismos de una persona que tienen el mismo carácter que yo estoy diciendo ahora. Pero está metiendo matemática, está metiendo algoritmos. Algoritmo, Paco, algoritmo no es matemática. Bueno, vamos a ver. Es más que una. Quiere decir, me refiero que son dos conceptos diferentes. Bueno. Mira, yo quería agradecerte la conferencia porque ha sido muy ilustrativa. Yo no domino para nada este ámbito, ¿no? Pero he recogido algo que ha dicho el personaje que decía que él hablaba del cielo como un paisaje y ella decía que también en la última parte de la intervención decía que la literatura, la filosofía, estaba todo muy unido. Y a mí me venía a la cabeza, ¿no? En un momento determinado, en el Renacimiento, gente de literatura y de religión, atribulada como Fray Luis de León, escribe la Oda a la vida retirada, o escribe la Oda a Salinas, y se remonta a la teoría de la música de las esferas de Pitágoras. Yo he aplicado literatura, pero no sé la astronomía de Pitágoras, solamente que a pie de página ponía resonancia de la teoría de la música de las esferas. Cuando este señor salía del rectorado y iba totalmente descabezado, se metía a escuchar al organista de la catedral o bien se iba a la finca de los agustinos y contemplaba. Y a través de la contemplación apaciguaba su estado de ánimo y tomaba fuerzas para luego volver a la guerra que se traía con los dominicos y él, hasta que le costó el destierro y 4 años en la cárcel. Entonces parece ser que en el Renacimiento, que todos sabemos que es una vuelta al mundo clásico, Pitágoras resonaba directamente al hombre culto. Pero yo también conozco y he tenido primos montañeros que pasaban las noches en el Mulapén observando y lo conocían, me llevaron a mí, y produce paz y tranquilidad en la ciudad, ¿no? Entonces la literatura muchas veces meten a los astros, meten a las estrellas, meten cantidad de cuestiones, el sol, la luna sobre todo, para darle una simbología, el Lorca, y están muy, muy atados a la física o la astronomía que yo no conozco, pero que lo conozco de otra manera. Claro, yo por eso no he querido meterme, o sea, los poetas que yo he intentado colocar y los poemas, eran poemas que trataran a las teorías astronómicas como un todo o, digamos, a la propia astronomía como, digamos, como una forma de conocimiento. Pero no quería meterme con algo como era efectivamente el papel que tienen los objetos celestes como el Sol y la Luna. La estrella dentro de la literatura, dentro del poema. Pues, bueno, yo que me he dedicado toda mi vida al estudio de la Vía Láctea, pues he buscado poemas, muchos poemas relacionados con la Vía Láctea, ¿no?
Y Federico García Lorca tiene uno que se llama Santiago, balada ingenua, donde bueno, una de las pues, es de 1925 y es un poema muy simple, muy inicial, una especie de canción en la que su abuela le cuenta que el 25 de julio cabalga tal, y lo hablé con Antonio Quesada, precisamente, que me contó esa historia y que se soltaba también en este poema, o sea, que debe ser algo muy acendrado dentro de lo que es la cultura popular granadina, el hecho de que el 25 de julio Santiago cruza a caballo con sus huestes el cielo y deja ese polvillo blanco estelar y tal, me parece, ¿no? En mi abuela no era tanto, o sea, yo en Sevilla esta leyenda no se llamaba, pero sí te desciende el camino de Santiago, ¿no? Y eso evidentemente también te proviene de la leyenda carolíngia, que fue un intento pues, de que los propios españoles defendieran, por decirlo así, la frontera del imperio de Carlomagno, ¿no? Porque Carlomagno tenía fuerzas y todos los molos aquí se venían para allá. O sea, que digamos, era un rearme ideológico de la Reconquista, lo que intentó también él con lo del camino, el sueño del Camino de Santiago y con todo esto. Evidentemente la literatura genera esos paisajes incluso sin verlos. Tienes la sensibilidad bien asentada y bien entrenada, pues está claro que un poema te puede hacer ver un cielo más bonito incluso del que puedes ver saliendo a la calle, ¿no? Pero eso ya decía, que yo creo que el universo tiene cosas tan maravillosas que pueden acercarse de diferentes puntos de vista. Mariano expresaba una cosa que siempre nos ha guiado, que es el diferente método de aproximación a esa realidad. Pero yo estoy poniendo la palabra realidad, lo que ya implicaría también un cierto grado de objetivización del problema. No creo que últimamente no se mira mucho porque, o sea, no vemos mucho porque no contemplamos y miramos. Yo creo que ahora mismo lo que contemplamos de verdad ya ni siquiera es la literatura, ya son las pantallas del televisión. Y lo digo yo pues, hasta por propio pecado, confieso un pecado mío, ¿no? O sea, yo anteriormente me iba a la cama y siempre iba con un libro, ¿no? No había otra manera de acostarme. Hoy en día ya voy algunos días con una pantalla, a ver una serie. Es decir, que es verdad que muchas veces echamos la culpa de que las cosas pasen de una manera, pero nuestra propia sociedad nos empuja a eso. Nuestra propia sociedad nos ha opacado el cielo, nuestra propia sociedad es la que nos ha hecho que, por ejemplo, pues nos cueste muchísimo menos trabajo en mirar una película, que muchas veces lo he pensado, digo, si yo hubiera sido pequeño, digamos, con este álbum de elementos tan fáciles como ver, me encantan las películas, que de ver una película en cualquier sitio, a cualquier hora, entonces, yo hubiera leído tantos libros, como hubiera tirado por el camino más fácil. Es decir, siempre ponen esa duda. Hubiera dependido de tu casa, de qué tipo de normas te ponían, de qué yo qué sé, ¿no? Pero sí, evidentemente no es una cosa. Muy bien. No, Allí había un señor. venga, ya la última. Sí, ya sé, yo quería, no, el tema de que contribuyendo mucho a usar la batalla de la comida. Yo creo que ella era una fruta, había una cosa muy bonita, que la prima del seguir, que no tiene nada, y simplemente pues han tenido participar en la esa sabiduría, y me encanta también mirar, pero lo que yo sí voy, por curiosidad, yo busco mucho la sociedad económica, cuando estaba años con la coche hacia la llegada. Pero no es que hay que pagar por un techo, sino la anterior a la gente no se los coche. Mi pareja también, la pasamos muy bien. Porque mucha gente va más que no sabe, pero nos encanta, ¿no? Yo soy yo el tío, y antes de más un más, que tengo que pasar un gran gol. Ya que vale, a mí tengo, me quedé impresionada. Pero es que a mí me causa muchísima curiosidad. Cuando vamos a decir la mirada, claro, se junta.
eso el silencio y la magnificencia del cielo, a esa altura de la y nada, y yo diciendo que cuando estoy en el ensayo, de a alguien la persona de una mensaje, pusieron la música para toda aquella nunca se me olvidaba, pero en ese entorno tan mágico, ¿no? Que la tierra, la música, el siempre no le tengo todo. Por la Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por haber asistido al acto y por el coloquio.